La honestidad pocas veces deja dinero, pero siempre nos deja mucho prestigio. Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla. Con mucha frecuencia nos encontramos con familiares de acusados que se encuentran con prisión preventiva, manifestándonos de que sus abogados no sirven, que su abogado le está mintiendo y le está robando. Esto porque ya ha transcurrido la audiencia preliminar y la audiencia inicial y el abogado defensor no ha logrado obtener un cambio de medida, o sea, la libertad del acusado. Hoy, para resolver esa problemática a la que se enfrentan familiares de acusados con prisión preventiva y los colegas abogados de que injustamente son señalados de no tener la capacidad para resolver esos casos penales o que no tienen la probidad o que estos están igualmente siendo deshonestos en cuanto a la información de estos familiares en relación a la gravedad y tipo de proceso que enfrentan los acusados, voy a dejarles una lista de delitos que se tramitan con prisión preventiva desde el inicio del proceso hasta su culminación con el fallo o sentencia de la primera instancia. Pero antes vamos a conocer qué es la prisión preventiva y algunos aspectos que el juez de forma general debe de tomar en consideración para su adopción. La prisión preventiva es una medida cautelar personal que consiste en la privación de libertad del acusado a solicitud del ente acusador o por ministerio de la ley, por un plazo no mayor de 3 meses en procesos ordinarios y hasta de 6 meses en los procesos de tramitación compleja. Esto observando lo que se dispone en los artículos 134, 135, 167, numeral 1, inciso K y 173 del Código Procesal Penal, que en forma general se puede adoptar en todo proceso penal cuando exista un hecho punible grave con pena de prisión y que no ha prescrito. Elementos de convicción suficientes para presumir la posible responsabilidad del acusado, la presunción de que el acusado no se va a someter al proceso, que puede obstaculizar la averiguación de la verdad, que existe peligro de que cometa delito grave, sin que pueda ser sustituida esta medida cautelar personal de prisión preventiva cuando se cumplen con esos parámetros que anteriormente le he expuesto. La prisión preventiva, a pesar de consistir en la privación anticipada de la libertad del acusado, esta no se considera una pena anticipada, ya que como toda medida cautelar, tiene como finalidad asegurar la eficacia del proceso, garantizando la presencia del acusado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Esto de conformidad con lo que disponen el artículo 166, el artículo 174 y el artículo 175 del Código Procesal Penal. En forma general, para la determinación de la medida cautelar, el juez debe de tomar en cuenta la idoneidad, la relación con la posible pena, la naturaleza del delito, la magnitud del daño, el peligro de evasión y la obstaculización que el acusado puede realizar o influir dentro del proceso penal. Previo lo anterior expuesto, de manera excepcional, el ordenamiento penal en los artículos 565 del Código Penal, en el artículo 44 de la Ley 745, en el artículo 37, inciso B de la Ley 735 y el artículo 57 de la Ley 896, establece la siguiente lista taxativa de delitos que serán juzgados por juez técnico y que cuando la pena sea grave por su naturaleza se tramitarán en prisión preventiva mientras dura el proceso. Una vez que finalice de leer expresamente esta lista textual,
voy a explicar en qué consiste ese requisito esencial para que quepa la prisión preventiva en estos delitos de una manera que no pueda ser sustituida por otra. Entonces, la lista de delitos es la siguiente: delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, el abigeato, el secuestro extorsivo, el crimen organizado, delitos contra la libertad o integridad sexual, el lavado de dinero, bienes o activos, delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación de caudales públicos, fraude, exsanciones, robo con violencia o intimidación en las personas, robo agravado, asesinato, femicidio, parricidio, homicidio, homicidio imprudente bajo influencia de fármacos, sustancia alucinógena, estado de ebriedad, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, tejido y célula humana, tráfico ilícito de vehículos, delitos contra el sistema bancario y financiero, tráfico y depósito de armas, municiones, explosivos, otros materiales peligrosos y trata de personas. En estos delitos, como dije anterior a la lectura textual de esta lista, siempre que estos delitos tengan establecida como pena grave por su naturaleza, van a ser juzgados el acusado bajo la medida cautelar personal de prisión preventiva. Ojo entonces al dato, se habla del requisito indispensable de que la pena sea grave por su naturaleza. ¿Y qué significa que la pena sea grave por su naturaleza? Bueno, que de conformidad con el Código Penal y particularmente los artículos 24 y 49, los delitos se clasifican en graves, menos graves y leves atendiendo a la pena, en donde los delitos graves son aquellos que se sancionan con penas graves, o sea, prisión e inhabilitación que estén sancionados en su límite máximo superior con pena de 5 o más años de prisión. De lo contrario, el juez puede establecer la medida cautelar personal de prisión preventiva si y solamente si se cumplen los requisitos o circunstancias necesarias que establecen los artículos 173, 174 y 175 del Código Procesal Penal, observando además los artículos 166 y 167, numeral 1, inciso K, en donde la medida cautelar de la prisión preventiva es de última ratio, o sea que si existen circunstancias que permitan el establecimiento o la adopción de una medida cautelar distinta, va a prevalecer bajo la observancia de la proporcionalidad la medida cautelar distinta a la prisión preventiva. El abogado defensor, ante este tipo de delito enunciado en la lista anterior, debe de ser honesto con su cliente, con el acusado, y debe de expresarle la gravedad del delito acusado, el hecho de que adicionalmente la pena posible o la pena límite máxima es superior a los 5 años y que consecuentemente no puede establecérsele por imperio de ley una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de tal suerte que no puede ser sustituida en la audiencia inicial si fue adoptada en la audiencia preliminar, y que consecuentemente debe de permanecer en prisión preventiva hasta la finalización del proceso con el fallo o la sentencia definitiva en la primera instancia. Asimismo, esta información debe proporcionársele a los familiares del acusado con la finalidad de que exista confianza y transparencia en la información entre abogado, cliente acusado y familiares. De esta manera existe tranquilidad en la familia
tranquilidad y confianza de parte del acusado, y adicionalmente se evita de que se desacredite el ejercicio profesional del abogado y del gremio en general. Espero que el video sea de utilidad para los estudiantes de Derecho y los abogados que litigan en materia penal. Asimismo, trascienda este mensaje y el conocimiento de la lista taxativa y requisitos que se requieren para que se aplique la prisión preventiva por imperio de la ley sin que ésta sea sustituida a familiares de acusados que se encuentran bajo esta medida cautelar y sujeta a delitos acusados que se encuentran en la lista taxativa que le he presentado. Muchas gracias.